primero comenzaré con una introducción sobre la importancia de amar y bendecir a Israel. Un hecho relevante que ocurrió en el primer 2 noches por Israel que hubo en nuestra nación fue que después del Shabbat que empezamos el día viernes de noche aquí en Ecuador, el día sábado tuvimos la noticia muy importante de que el presidente de nuestra nación, el presidente Rafael Correa, dio un mensaje a toda la nación sobre la importancia de las relaciones que tiene Ecuador con Israel. La importancia de que Ecuador se relacione con Israel en todo sentido, en el sentido comercial, en el sentido de aprender sobre su tecnología, en el sentido de aprender sobre la economía, y también habló por varios minutos sobre la importancia de su cultura. Es un privilegio muy grande escuchar eso y saber cómo el Señor es tan bueno y cómo respondió en ese momento profético a nivel global, a nivel nacional. Así que mi hermano, si usted nos está sintonizando nos está viendo a través de las pantallas, déjeme decirle que va a haber cambios de bendición para su vida. Va a haber transformación para su vida. Va a haber transformación y bendición sobreabundante para los que amamos el nombre de Jesús. He podido comprobar personalmente que el bendecir a Israel es algo que no nos podemos perder. Se recibió palabra del Señor en el anterior 2 noches por Israel, donde toda la iglesia del Señor iba a moverse en un nivel mayor de revelación de la palabra del Señor, de moverse en mayor manifestación de la gloria de Dios, de la expansión de su reino, incluyendo mayores señales en liberación, sanidad divina, el conocimiento de la palabra. Y déjeme decirle, mi hermano, que en la amada iglesia que me congrego, con tan preciosos pastores y ministros del Señor, nuestra congregación ha visto en este último año un aumento impresionante. Si el año pasado, les doy un ejemplo, el año pasado, por darle un ejemplo, teníamos 2 reuniones de administración, de liberación masiva en la iglesia. Ahora en este año tenemos 10. Por darle un ejemplo, más de 2 a cada mes aproximadamente. Entonces, es algo grandioso, más de 300 personas recibiendo libertad divina, se ven en la demostración del amor y el poder de Dios de una manera tan real y tan bonita. Se ha restaurado el ministerio de danza, se ha restaurado tantas cosas y solamente podemos darle gracias al Señor. Ya no entramos en las iglesias, hogares que antes teníamos y nos hemos multiplicado grandemente. Ahora, incluso a nivel personal, imagínese usted la importancia de bendecir a Israel. En el anterior 2 noches por Israel, tuvimos la oportunidad de que un amigo que vino de otro país, estuvo buscando trabajo desde hace mucho tiempo. Después de 2 noches por Israel, después de haber sido un acto de fe, de bendecir a la nación públicamente, al segundo día de haberlo hecho, le dieron trabajo. Mi hermano, que ahora se encuentra aquí por la gracia del Señor, vino a servir el año anterior, en 2 noches por Israel, un poco más casi que obligado, porque estaba en una mala situación con el Señor. Pero después de 2 días a 3 días, el Señor lo rescató. Y ahora él está aquí como un hombre de Dios. Él lo dejó todo por Jesús. Se fue a otro país a buscar al Señor y el Señor lo ha bendecido. Mi hermano, 2 noches por Israel es 2 noches por Jesús. Porque los que amamos a Israel, amamos a Jesús. Los que aman a Israel, aman a Jesús. Mis hermanos, hace 3 años, buscando glorificar el nombre del Señor, buscando primeramente su reino y su justicia, me encontré en un lugar que se llama MOI, Monte de Oración por Israel. Fui a alabar al Señor con un grupo de hermanos. Por la gracia del Señor, ahí fue el lugar donde conocí
y nos conocimos con mi futura esposa. Y ahora, después de hace muy pocos días, en el mismo lugar, en el Monte de Oración por Israel, fue donde nos comprometimos delante del Señor y estamos ya a poco tiempo de casarnos. Entonces yo le voy a dar gloria al Señor por eso, porque el Señor es muy bueno y para siempre su misericordia. Él es fiel. Él dice en Génesis 12, capítulo 3, verso 3, bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan. Amén. Damos un fuerte amén al Señor. Amén. Entonces, Hechos capítulo 3 nos habla de que el Señor restaura todas las cosas. Y cuando está en ese proceso de restauración, en el contexto lo podemos aprender así. Y es que ahí se acerca y viene el fin. Entonces, el que estemos celebrando 2 noches por Israel, una cita divina con el Señor, nos habla de que efectivamente, como mis compañeros, mis hermanos en el Señor, nos han enseñado, compartido de parte de la palabra del Señor, que la venida del Señor está cerca. Voy a compartir un hecho relevante. Indica el Talmud judío, que es el libro de la tradición oral o interpretación. Dice, cuando la luna está en eclipse, es un mensaje, es un augurio para Israel. Si su cara es roja como la sangre, es una señal de que espada viene al mundo, según el Talmud judío. Por lo tanto, un eclipse lunar es igual a una señal divina para el pueblo de Israel. Por lo tanto, también es para nosotros. 4 lunas de sangre en los días de fiestas judías es un periodo de 2 años. Voy a repetir eso. 4 lunas de sangre en los días de fiestas judías o del Señor es un periodo de 2 años en Israel. En un periodo de 2 años en Israel es algo muy raro. Eso solo se ha producido 7 veces desde la época de Yeshua. Es decir, voy a darles un hecho muy importante. Desde el primer año después de Cristo, desde el año 1 después de Cristo, solo se han producido 7 veces la celebración de 4 lunas rojas. Este de aquí es el 8º. Los estudios indican, la NASA indica que tendremos un 9º celebración de 4 lunas de fiestas del Señor que tengan las 4 lunas de sangre después de 100 años. En 100 años, en 100 años. Entonces, mis hermanos, que tengamos una celebración como esta de 4 lunas de sangre será ya para nuestras futuras generaciones, si es que el Señor ya no ha venido antes. Un dato muy importante, son tiempos cruciales del Señor. Pongamos atención a lo que se va a compartir en este momento. Si ponemos en perspectiva algunas cosas que hemos compartido a lo largo de este tiempo, significa que la segunda venida de Yeshua no va a ser en este segundo. El Señor no estamos diciendo que va a ser en este segundo. Si el Señor así lo quiere, puede pasar. Solo el Señor lo sabe. Pero es importante poder ver que la tetrada, o llamada tetrada, o 4 lunas rojas, sí ha marcado hechos fundamentales para la nación de Israel y todo el mundo. Como por ejemplo en 1493, que está vinculada con la expulsión de los judíos por el gobierno español. La tetrada de 1949, pongamos atención, con el nacimiento de la nación de Israel. Y la tetrada de 1967, como sabemos, con la reconquista de la ciudad de Jerusalén. Esta próxima tetrada, que es en este año 2014-2015, se espera que esté ligada
definitivamente con algún evento importante en relación a Israel. A Israel, ¿por qué la importancia bíblica de las lunas rojas? Aquí un pasaje bíblico lo dice en el libro de Salmos, capítulo 137. Y habla de que si nos olvidáramos de Jerusalén, nos olvidáramos de la niña de los ojos del Señor, el salmista David enseñaba, preferible que se pierda mi diestra, su destreza, que mi lengua se quede pegada a mi paladar. Hablándonos de la importancia de bendecir a la nación de Israel, de no olvidarnos de la niña de los ojos de Jesús. Tenemos el verso en el libro de Romanos, también nos habla, en el capítulo 11, verso 1, y también el libro de Romanos, capítulo 3, verso 1, que el Señor no ha deshecho a Israel, que el Señor tiene una prioridad para con Israel y a través de Israel bendecir a las naciones. Entonces, concluyendo, ¿cuál es la importancia bíblica de las lunas rojas? Mi amado hermano, al conocer de las lunas rojas, de las fiestas del Señor, de la importancia de bendecir a Israel, podemos darnos cuenta que es una señal y un instrumento usado por nuestro Señor, por Dios, por Yahweh, para tener el conocimiento y el alerta al pueblo del Señor, a los hijos de Dios, a la iglesia, de estar preparados y actuar a favor del establecimiento y expansión del reino de Yeshua, el reino de Jesús, de sus buenas nuevas, en todas las naciones y con una prioridad en Israel, para recibir la bendición sobreabundante, la mayor cantidad de almas que que podamos recibir para salvación y recibir bendición sobreabundante aquí en la tierra y la que nos espera en los cielos. Mis amados hermanos, les bendecimos, les bendigo. Es un privilegio haber podido compartir con ustedes y les amamos en el nombre de Yeshua, el Mesías.